Un saludo cordial para todos. Hoy lunes 13 de septiembre en Tribuna Deportiva vamos a empezar esta semana con un tema relevante e importante que a todos ustedes siempre les llamará la atención. El día de mañana y el próximo día miércoles arrancará oficialmente la fase de grupos del torneo de la UEFA Champions League de la temporada 2021-2022, donde estarán en total 10 jugadores colombianos. En este video les haré las respectivas evaluaciones y un buen análisis de cuál será el jugador o los dos jugadores que tendrán una mejor participación con cada uno de sus clubes, pensando en llegar a una instancia final, una segunda ronda o por qué no llegar a la gran final que se disputará en el próximo mes de mayo del año 2022 en la ciudad de San Petersburgo, en el estadio Krestovsky en Rusia. Empecemos por el grupo A. En el equipo del Club Brujas de Bélgica encontramos a dos futbolistas que anteriormente jugaron en la selección Colombia y que también tienen una particularidad, que estuvieron en diferentes copas del mundo. Está el defensor central Eder Álvarez Balanta, que nació en la ciudad de Bogotá y que tuvo un paso en el fútbol argentino por River Plate y que estuvo en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde el conjunto tricolor obtuvo su mejor participación en la historia al llegar a los cuartos de final. Después tenemos al extremo por izquierda José Heriberto Izquierdo, el jugador que nació en Pereira y que tuvo un paso sin pena ni gloria por la Premier League de Inglaterra cuando militó en el equipo de las Gaviotas del Brighton Hove Albion. También José Heriberto Izquierdo estuvo en la última Copa del Mundo de Rusia 2018 cuando el conjunto que también dirigía el argentino José Néstor Pekerman llegó a los octavos de final al ser eliminado ante Inglaterra y previamente haber disputado una fase de grupos cuando enfrentó a Polonia, Senegal y Japón. El Brujas prácticamente la tiene difícil para clasificar a los octavos de final porque está en un grupo con tres equipos que desde lo futbolístico y por las nóminas que tienen son mucho más superiores que el último campeón del fútbol de Bélgica, que son el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el representante del fútbol alemán, que es el Red Bull Leipzig. Veremos si por lo menos este equipo podrá obtener un tercer lugar para pensar en la próxima ronda de los 16avos de final, pero del segundo torneo de club más importante del viejo continente, que es la UEFA Europa League. Personalmente, para mí el Brujas no va a clasificar a una próxima instancia en este grupo. Ya pasemos a otro grupo bastante importante, que es el B, en donde está considerado como uno de los grupos de la muerte, porque está el Atlético de Madrid de España, Liverpool de Inglaterra, el Milan de Italia, que regresa nuevamente a la competición después de 7 años, y vemos al equipo del Porto de Portugal, en donde están Lucho Díaz y Mateus Uribe, y que vienen de hacer muy buenas participaciones con la selección Colombia en los partidos de eliminatoria ante Bolivia, Paraguay y Chile. El Porto en las últimas temporadas por lo menos ha accedido a una segunda instancia, ha estado peleando en rondas decisivas. La última temporada llegó a cuartos de final cuando fue eliminado por el Chelsea, que a la postre fue el futuro campeón, y tengamos en cuenta que dio un batacazo importante cuando en octavos de final eliminó a la Juventus de cuando estaba Cristiano Ronaldo y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, entre otros importantes jugadores. El Porto por lo menos es un equipo que ya tiene experiencia disputando estos torneos y al haberse enfrentado a rivales mucho más competitivos de otras ligas top, como las de Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia. Aún así, el Porto lo veo difícil que por lo menos logre su clasificación a la segunda fase, porque en el papel los favoritos son Atlético de Madrid y el Liverpool, y vamos a ver si el Milan por lo menos puede dar una sorpresa teniendo en cuenta que ya tiene un nivel mucho más competitivo desde el futbolístico y tiene jugadores de jerarquía que disputaron este torneo en años anteriores con otros clubes de Europa. Vamos a ver si el Porto puede clasificar a los octavos de final. Personalmente yo no le veo como que tenga ese potencial para por lo menos clasificar. Que puede luchar, que puede competir, por supuesto que lo puede hacer. Ahora vamos para el grupo D, donde encontramos al equipo revelación de esta temporada entre los 32 equipos que disputaron esta fase de grupos. Estamos hablando del conjunto del Sheriff Tiraspol de Moldavia, que por primera vez en la historia competirá en la fase de grupos del torneo más importante de Europa, en donde hay dos jugadores colombianos que son Danilo Arboleda, defensor central, que en nuestro país militó en los equipos del Valle del Cauca como América, Deportivo Cali, tuvo un paso por Deportivo Pasto y Patriotas, y tenemos al jugador caleño Fran Castañeda, que es el capitán de este equipo y que militó en la segunda división de nuestro país jugando en el equipo del Orso Marzo, que pertenece al departamento del Valle del Cauca. Ya en este equipo no está Hansel Zapata, aquel volante carrilero habilidoso y rápido que militó en Millonarios y Once Caldas, porque en los últimos días del mes de agosto, antes de que se cerrara el mercado de pases, emigró a préstamo a un equipo del fútbol de Croacia. El Sheriff Tiraspol, sí, fue la gran sorpresa en la ronda preliminar, eliminando equipos importantes como el Estrella Roja de Belgrado de Serbia y al Dinamo Zagreb de Croacia, pero les tocó en un grupo bastante difícil
con equipos como el Real Madrid, el más veces campeón de este torneo, el último campeón de Italia, que es el Inter de Milán, y el equipo más importante del fútbol de Ucrania, que es el Shakhtar Donetsk. Sheriff Tiraspol debutará enfrentando en la primera fecha al equipo ucraniano y conseguirá los 3 primeros puntos para por lo menos saber si puede pelear por un cupo a UEFA Europa League, o quien quite que dé la gran sorpresa clasificando, sea junto al Real Madrid o al Inter de Milán. Yo personalmente la veo bastante difícil, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar, y en los deportes siempre se ha visto que las sorpresas pueden suceder en cualquier momento. Ahora pasemos también al caso del jugador que milita en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, el último campeón del fútbol de ese país, Wilmar Barrios, el volante de primera línea, el jugador cartagenero que militó aquí en nuestro país en el Deportes Tolima y un paso en el fútbol argentino con Boca Juniors. Es un extraordinario jugador que ya se ha acostumbrado y ha rendido de una muy buena manera con su equipo y es un titular indiscutible. El Zenit está en un grupo que está el Chelsea de Inglaterra, el último campeón, el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel y que tiene un paso muy bueno en la Premier League, donde en 4 partidos acumula 10 puntos producto de 3 victorias y un empate. La Juventus de Italia, donde está Juan Guillermo Cuadrado, y el otro equipo es el Malmo de Suecia. Por el papel, por nómina y porque son equipos de mucha más experiencia y mucha jerarquía, los candidatos son Chelsea y Juventus para pasar a una próxima instancia. Veremos si el Zenit de San Petersburgo, que es un equipo que se ha acostumbrado a jugar la Champions en los últimos años, por lo menos de la sorpresa para clasificar en la segunda casilla. Yo personalmente lo veo bastante complicado e inclusive hasta lo dudaría que pueda clasificar en Europa League en la tercera posición, porque el Malmo de Suecia también te puede sorprender cuando enfrente en los duelos directos al equipo ruso. Ahora pasamos al ejemplo de Juan Guillermo Cuadrado, que ya está en la Juventus, que el conjunto que ahora dirige Massimiliano Allegri en los 3 primeros partidos del fútbol italiano no tuvo un arranque con pie derecho, porque de 3 partidos acumula un empate y 2 derrotas. El empate fue en la primera fecha ante el Udinese 2-2 y después viene de perder en sus últimos 2 partidos ante el Empoli y el Napoli, donde obviamente todavía falta mucho para que se acabe el fútbol italiano. Vemos a la Juventus que está en la 16ª posición con un punto, está muy cerca ahí de la tabla del descenso y ya no tiene a quien fue su figura por 3 años, el portugués Cristiano Ronaldo. Y por más de que el conjunto de la ciudad de Turín se reforzó con algunos jugadores e hizo algunos retoques en posiciones importantes como las de los volantes recuperadores, defensores centrales y también en los puestos de los laterales, me parece que la Juventus, por más de que todavía tiene jugadores de categoría, de calidad, con una técnica excepcional, por lo menos sí puede clasificar a unos octavos de final. Pero tengamos en cuenta que ya para llegar a unos cuartos de final y semifinal lo dudo bastante, más que tengamos en cuenta que la Juventus en las 3 Champions pasadas dejó en deuda al ser eliminado cuando fue respectivamente sacado de la competición por el Ajax de los Países Bajos, el Olympique de Lyon de Francia y el Porto de Portugal de Lucho Díaz y Mateus Uribe. Vamos a ver cuál será el objetivo que consiga la Juventus en esta presente temporada de la UEFA Champions League. Por lo cual, aquí en Tribuna Deportiva les hablé sobre los 10 jugadores colombianos que participarán en este torneo actual de la UEFA Champions League. Para terminar con los 2 jugadores que militan en el Atalanta de Italia, que son Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, que no estuvieron presentes con la selección Colombia en la pasada fecha de eliminatoria por temas de lesiones físicas. El Atalanta está en un grupo con el Manchester United de Inglaterra, que viene de ganarle el pasado fin de semana 4-1 al Newcastle con 2 anotaciones del portugués Cristiano Ronaldo, el Villarreal de España, el último campeón de la UEFA Europa League, y el equipo del Young Boys de Suiza. En el papel, los claros favoritos son Manchester United y Villarreal, pero el Atalanta esta semana disputará su partido ante el Villarreal, donde si logra obtener los 3 puntos y después ganarle los 2 duelos directos al Young Boys, sumaría 9 puntos, y si logra rescatar un empate ante el Villarreal llegaría a 10 puntos, y ya veremos si por lo menos puede pescar un punto ante el equipo más fuerte de la fase de grupos de esta competición, que es el Manchester United, porque no solo es Cristiano Ronaldo, sino también tiene otras individuales y también ya por lo menos tiene un juego colectivo que lo compatan. El Atalanta por lo menos sí puede aspirar a unos octavos de final, pero eso sí, va a ser bastante clave el partido de esta semana ante el Villarreal de España que dirige Unai Emery. Les habló Sebastián López Alzate, y aquí en Tribuna Deportiva siempre obtendrán la información del fútbol colombiano y del fútbol internacional de otra manera. Muchas gracias por el video, hasta luego, que estén bien. Dejen en los comentarios de cuál piensan ustedes que va a ser el jugador colombiano que va a llegar con su equipo más lejos a la instancia de la Champions. Hasta luego.